¿Me escuchan bien? Sí, listo. Ahí vamos bien. Listo. Les decía entonces, hoy nos acompaña Wilson Peña, quien es antropólogo egresado de la Universidad Externado de Colombia, con una maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional. Ha sido No se escucha el audio, docente. disculpen. eh, a No ver. se escucha el audio. Buenas tardes. Hola, Manuel, creo que probablemente sea un lío con, con su computador, tal vez, o con su teléfono, porque aquí estamos, al parecer, nos escuchamos, ¿cierto? Sí, yo escucho bien. Ujú. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, les contaba, Wilson Peña, quien nos acompaña hoy, ha sido docente, investigador, antropólogo, egresado de la Universidad Externado, con una maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional. Actualmente trabaja con IDARTES y la Cinemateca, justamente pensando y proponiendo cosas que nos ayudan a establecer relaciones entre el cine y la memoria, muy a propósito de lo que hoy nos convoca. Y además de eso, está siendo consultor para Netflix. Entonces, creo que dicho esto, queda más que claro eh, la pertinencia pues, de la compañía de Wilson hoy. Sin más que decir, entonces, agradezco a Wilson su compañía y pues bueno, con seguridad tendremos una muy buena conversación, una muy buena charla y bueno, sin más que decir, Wilson, de nuevo gracias y adelante. Bueno, muchas gracias, Julio, también Leonardo, por la invitación, a todas las personas que se conectan, por dedicarle un ratico de esta tarde a escuchar cosas que para algunos tal vez son muy antiguas, hablar de personajes como Stanley Kubrick, que hizo su última película casi en el 98 y que, digamos, estuvo atravesando todo el siglo XX con unas producciones que han tenido un eco y una resonancia magnífica. Espero que sea atractivo para aquellos quienes no han visto sus películas. Para quienes sí, ahorita me gustaría que en la casilla del chat las personas pudieran colocar qué películas vieron, si hay alguien que no ha visto las películas. Si bien vamos a hacer esta cuestión de hablar desde los spoilers, es decir, vamos a ver algunas escenas, vamos a ver algunos contenidos, pues no, ojalá no vayan a colocar una barrera de, ya no me la veo porque ya me contaron un pedazo, sino que todo lo contrario, puedan ver luego la obra completa, las películas completas, porque esto va a ser bien interesante luego, digamos, esa aproximación a estas películas. Entonces, porfa, las personas que se vayan conectando, me gustaría saber si han visto alguna, cuáles se han visto, porque eso también nos va a permitir más adelantico cuando yo me meta con las películas, poder dialogar, que también, digamos, creo que no me gustaría solo hablar frente a la pantalla, sino también hablar con ustedes alrededor de lo que vemos en estas películas. Entonces, sin más largas, ahorita voy a desarrollar un poquito lo que significa el título, porque hay varios conceptos que me gustaría explicar, porque va a ser el punto de lectura de esta presentación. Ustedes ven en este momento la presentación, ¿cierto? Sí, estamos viendo el índice, ¿no? Aún no, aún no. ¿No? Listo, entonces permítanme un segundito porque estaba compartiendo la pantalla y se dejó de compartir por alguna razón. Entonces voy a compartir nuevamente. Listo, ahí ven qué pantalla están viendo. ¿Están viendo a mí o están viendo la presentación? Estamos viendo el Teams. Están viendo Ajá. Teams. Entonces permítanme, me salgo de acá y comparto solo la presentación.
Listo, ahora creo que sí ya ven la pantalla de la presentación única exclusiva. Listo, entonces, la idea es en este rato poder hablar sobre cine y memoria. Y vamos a hablar sobre dos elementos, lo simbólico y lo real, en algunas películas de Stanley Kubrick. ¿Por qué algunas? Porque Stanley tiene más de 11 producciones y hay 6 en las cuales, por una cuestión mía de hace rato, he identificado algunos elementos que permiten hablar precisamente de memoria. Ahorita vamos a hablar de qué tipo de memoria se puede hablar en las películas de Stanley Kubrick. Básicamente, digamos que esta presentación tiene 6 pasos, una que son los objetivos y es para qué sirve interpretar la obra de un autor y sobre todo algunos elementos de contexto de este ejercicio. También quiero hablar sobre el tipo de lectura sobre la cual voy a hacer este ejercicio. Luego les voy a proponer un par de cronologías y la selección de las películas. Luego vamos a hablar de los conceptos, sobre todo estos y este concepto de mitología no lo incluí en el título porque va a ser el punto de llegada también de una interpretación detrás de la lectura de las películas y de otros conceptos. Y luego nos vamos a meter, el centro de esta charla va a estar en dialogar con las películas. Y luego van a haber algunas ideas generales de cierre que también me gustaría construirlas colectivamente con las personas que ojalá hayan visto las películas de Kubrick. Entonces, sin más rodeos, arranquemos. Muchas veces en las ciencias sociales no hablamos sobre cómo uno llega a los temas y pues es esencial, pues porque estos temas no salen de una balotica, de una bolsa y uno va cogiendo y dice, ay, hoy me tocó Kubrick y el cine de la memoria, sino que esto tiene varias cosas. La primera es, yo tuve una aproximación al cine de Kubrick cuando era adolescente y comencé a ver algunas películas de una manera muy aleatoria porque ahora uno las busca en internet y las encuentra. Antes tocaba ir a las cinematecas, buscarlas en las videotiendas y también en los lugares en donde se conseguían películas piratas. Entonces, una vez vi La Naranja Mecánica y Odisea del Espacio, comencé a interesarme por el resto de películas de Kubrick. Yo tengo una manía y es que con el cine, si veo una película que me gusta, trato de meterme con los directores, con los guionistas, con los actores y trato de navegar y profundizar sobre ello. Entonces, este ejercicio lo vengo haciendo casi desde hace unos 20 años largos, de ver películas y sobre todo de meterme en autores. Y de Kubrick, pues ya tenía, digamos, una relación previa de un interés propio. Cuando Julio me propone esta invitación, tenía otros temas en la baraja, pero me pareció muy interesante Kubrick porque precisamente hay una influencia histórica y una influencia cultural de lo que él ha hecho en sus obras y ha sido la referencia de muchos cineastas que han creado a partir de sus referencias. Incluso muchos cineastas han plagiado escenas, conceptos, ideas, tomas, abordajes, etcétera. Por ejemplo, hay alguien que no que lo haya plagiado, pero que sí tiene un estilo muy similar de producir películas y sobre todo en una manera artesanal, pues porque estamos hablando de la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad en donde los computadores estaban totalmente fuera del panorama de la producción cinematográfica. Un personaje como Christopher Nolan hace películas muy al estilo de Kubrick, muy artesanales, muy desde el juego con los objetos y de crear ilusiones visuales. Kubrick en algún punto comienza a explorar esto de una manera muy intensa y genera una influencia grandísima en la producción de imágenes en cine. Entonces tiene un peso y un valor también hacer esta introspección en la obra del autor. Creo que muy pocos cineastas han tenido la posibilidad en medio de una industria que exige contenidos y demandan ventas, etcétera, en tener la posibilidad de escoger proyectos, sus propios proyectos e insistir en varias temáticas. En Kubrick podemos ver eso. Él tuvo la fortuna de poder insistir en unos repertorios temáticos que son importantes, específicamente unos repertorios que hablan de la guerra y de la violencia en diferentes niveles. Eso nos va a dar primero un aliento para ahorita hablar sobre el concepto de memoria. Y pues bueno,
también digamos que este espacio me parece oportuno para profundizar sobre los conceptos, para ir más allá de las obras. Creo que desde las ciencias sociales hay algo maravilloso y es que la teoría, las palabras nos ayudan a ir más allá de lo que vemos, de lo que conocemos a primera vista y podemos ir a otros niveles de interpretación y creo que eso en el cine es maravilloso, pues porque también el cine en algún momento era, sí, y creo que aún lo es, creo que ha dejado de serlo un poco, pero era un lugar de conversación. La gente iba a cine y salía del cine a conversar. Ahora uno ve cine más en solitario, más en su casa, más en la pantalla, y esas conversaciones migran a otros escenarios, pero de una u otra manera seguimos conversando. Entonces es muy importante eso, la oportunidad de profundizar más allá de la obra y poder hablar a partir de lo que uno ve. Y la otra es el goce. Yo creo que hay algo fundamental en el nombre del ciclo de vicios, pasiones y virtudes, y es que hay algo detrás y es el goce. Creo que el cine es de esas construcciones sociales y intelectuales, artísticas, en donde hay un goce profundo y pues créanme que las personas que seguramente estamos trabajando y hemos trabajado con el cine, pues hay algo de pasión ahí maravillosa. Entonces también es una muestra de para qué, ¿no? Del para qué, por puro goce. Ahora, el tipo de lectura es una lectura que quiere combinar tres elementos. En primer lugar, digamos que está el autor, porque de una u otra manera, quien fue Stanley Kubrick y la manera en cómo hizo cine nos permite ir un poco más allá dentro de la obra. Entonces, cuando uno salta a la obra y ve ciertos detalles, ciertos elementos de la ejecución, tanto del guión, de la cámara, de la producción, de los actores, de lo que se dice, de la música, es importantísimo. Y esto también está muy trazado por el contexto. Ahorita vamos a hablar un poquito del contexto y también de estos elementos. El primer elemento es Kubrick como autor, que me parece importantísimo resaltar que, número uno, nace en 1928 en Nueva York, es decir, que su niñez y su infancia estuvo atravesada de una u otra manera por la Segunda Guerra Mundial, y luego vamos a ver cómo en los 50 él comienza a adentrarse en películas que hablan sobre la guerra. Entonces, eso va a ser importantísimo. Él viene de una familia judía, pero se declaraba ateo. Era una persona que algunos de sus biógrafos y reseñistas lo encasillan como una persona obsesiva con el dinero, más allá de obsesionada. Era una persona meticulosa, se metía en el presupuesto de sus producciones, negociaba con todo el mundo, además de hacer todo el andamiaje de todo lo que él creaba en sí mismo. También, digamos, era una persona que confabulaba en todos los escenarios de la producción cinematográfica en Hollywood, en otros escenarios de producciones internacionales, y siempre estaba, lo describen mucho como un jugador. Era una persona que le gustaba estar hablando día y noche sobre cine, sobre las posibilidades de crear, y siempre estaba dispuesto a colaborar, pero digamos que tenía esa obsesión sobre el dinero. Era una persona melómana, eso es clave dentro de sus películas porque sus bandas sonoras son trascendentales dentro del dramatismo, pero también dentro del contenido narrativo de las películas. Especialmente fue un jazzómano, le gustaba mucho el jazz, pero parte, digamos, de lo que más es notable dentro de sus películas es la aproximación a la música clásica. Ahorita vamos a ver también eso porque hay algunos elementos conceptuales y narrativos que están vinculados con la música. Él desde muy niño fue fotógrafo, su papá le regaló una cámara de fotografía casi a los 8 años y a partir de eso jugó con la cámara. Su primer trabajo tuvo que ver con ser fotógrafo, fue fotógrafo también del New York Times y de ahí salta también a dialogar con la imagen y con el cine y poco a poco se fue desprendiendo de su trabajo de fotógrafo para ganarse la vida, para comenzar a formar una pequeña productora y poder financiar sus proyectos. Y luego ya cuando hace una de sus películas más famosas, que es Paths of Glory, que vamos a hablar de ella, se le abren las puertas de crear las obras que él siempre quiso hacer y de hacer proyectos de gran nivel.
algunos de sus reseñistas y las personas que lo conocieron hablan de Kubrick como una persona que posiblemente tenía Asperger. Era una persona inquieta, obsesiva en el set, en el estudio, era meticuloso, perfeccionista. En algún momento le preguntan sobre el concepto de perfección y él dice que él no busca la perfección en sus obras, sino que buscaba cada vez más acercarse a productos más pulidos, a todo lo que él podía hacer en la imagen, hacerlo siempre mejor. Sin embargo, pues cuando uno ve y lee como cosas como cómo le iba en el colegio, cómo le iba en la escuela, le era pésimo, malas notas, etcétera, pero era una persona muy brillante. Entonces también aquí hay algunos elementos de la personalidad que al final se ven muy claros en algunas películas y también en algunas reseñas que hacen gente que trabajó con él, especialmente actores y actrices que hablan de él como una persona meticulosa, muy huraña a veces, pero con una bondad y con un humanismo, incluso también con un amor profundo sobre los animales y con una sensibilidad que incluso podía llegar hasta ciertos puntos al llanto. Entonces es un personaje también muy complejo, las personas que lo han referenciado, y que también nos permite ver cómo eso, cómo esos elementos personales se ven reflejados en la obra. Era una persona que le gustaban las apuestas y especialmente era un jugador de ajedrez. Muchas películas se ve eso, ¿no? Él también, digamos que hay muchas metáforas de que sus películas las armaba como si estuviera jugando ajedrez. Cada paso, cada movimiento, cada elemento tenía, digamos, una forma, digamos, estratégica de jugar dentro de la narración y nada estaba suelto. Entonces eso también me parece como importante. Como ahorita lo mencioné, su infancia estuvo atravesada por la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente él vivió el fragor de la Guerra Fría. De hecho, hay una especulación que no es menor y que ha hecho parte de las teorías de conspiración del viaje a la Luna, en la cual se dice que fue Stanley Kubrick que en un estudio de televisión se inventó el viaje, lo grabaron y nadie fue nunca a la Luna. Entonces es bien interesante, pues porque él siempre ha dicho, no, yo no hice eso, pues todo el asunto, pero también hay gente que ha visto las fotografías y dice que una bandera es imposible que se quede así, recta y las sombras y una cantidad de cosas. Entonces es bien interesante porque más allá de la realidad del asunto, es toda la imaginación que él despertó específicamente con su película 2001, Odisea del Espacio, que tiene que ver mucho con los elementos que jugaron políticamente en medio de la Guerra Fría. Parte de su obra tiene algo clave. Él nunca se arriesgó a hacer un guión propio, es decir, él crear una historia de cero, sino que era una persona que hizo adaptaciones literarias directamente de obras reconocidas o de obras en las cuales él reconocía la posibilidad de trasladarlas al escenario de la adaptación. Él, digamos que en ese sentido, también, digamos, Kubrick fue un escritor importante. Les recomiendo mucho este libro. No sé si lo alcanzan a ver, que son los archivos personales de Stanley Kubrick. Están sus diarios de producción, están muchos artículos que publicó en diferentes medios, pero también están las reseñas de las personas que lo conocían y en algunos momentos él habla sobre la capacidad del texto que es necesaria, digamos, en esa transición para ser adaptadas al cine. Esto me parece a mí vital, pues porque también en el momento en el que vayamos a hablar sobre memoria, vamos a ver cómo esta reproducción de la imagen pasa por diferentes fuentes, por diferentes manos y por diferentes procesos. Es decir, que primero está la producción textual de alguien que generalmente tiene una experiencia vívida sobre un aspecto de la realidad y luego Kubrick, después de la lectura, rediseña esas novelas, esas obras escritas para traducirlas en imágenes, en escenas, en nuevos diálogos o en inventarse diálogos cuando, digamos, una escena exige la interacción de personajes. Algo que hay que destacar es que a Kubrick le gustaba reescribir los guiones con los autores cuando era posible,
por ejemplo, esta obra de Trump Novel, que hace parte de su película Ojos Bien Cerrados, pues era imposible porque fue escrita en 1800 y pico, pero digamos que sí hace un ejercicio de adaptación, pero con Stephen King pudo, digamos, dialogar algunas cosas. Stephen King no se mete, digamos, en el proyecto de Shining, pero de una u otra manera participan. Con las otras películas que vamos a ver, la gran mayoría sí trabaja directamente con los autores. Entonces acá hay una capacidad importante de poderlo leer en ese contexto de cómo trabaja con otros autores. Para este ejercicio, les propongo que veamos primero la línea de arriba de películas, que es la cronología en la cual él produjo estas películas. Si bien hay unas películas intermedio en algunas de estas, esta es la selección que yo creé para hablar sobre cine y memoria. Entonces, vamos a hablar de estas 6 películas. Vamos a hablar de Paths of Glory, vamos a hablar de Spartacus, vamos a hablar de Doctor Strangelove, vamos a hablar de Odisea del Espacio, de La Naranja Mecánica y de Full Metal Jacket. Sin embargo, yo les quiero proponer que en vez de leerla en ese orden cronológico en el cual Kubrick hizo sus películas, la leamos en un orden cronológico de sucesos de la humanidad. Entonces vamos a comenzar con Odisea del Espacio, que uno diría debería ser la última porque estamos hablando del espacio, pero hay un fragmento inicial de Stanley Kubrick que habla sobre el origen de la humanidad. Entonces vamos a arrancar por ahí, luego nos vamos a ir a la Roma antigua, luego nos vamos a ir a la Primera Guerra Mundial, luego nos vamos a ir a la Guerra Fría, luego nos vamos a ir a la Guerra de Vietnam y por último vamos a hablar de otro tipo de guerra que no quiero hablar de qué tipo de guerra, sino solo hasta que lleguemos a la Naranja Mecánica. Ahora, esta parte central, pues porque los conceptos nos van a ayudar a pensar las películas. De una u otra manera, las historias que están acá relacionadas son historias que parten de lo real y vamos a tratar de hablar de ese concepto de lo real y también de la memoria y de lo imaginario y cómo se entrecruzan estos conceptos para luego llegar a este concepto de mitología que me parece interesante y que también ha sido explorado por otros autores. En un primer momento, digamos que podemos hablar de lo real como una experiencia vívida y concreta de las cosas que suceden en la historia del humano, ¿no? Entonces, para aquellos que han leído a Peirce, Peirce habla sobre lo real y la realidad. Entonces, él diferencia lo real como todo aquello que existe per se, por sí mismo, pero la realidad él la explica como la percepción a partir de los sentidos que tenemos los seres humanos y cómo construimos dentro de la cognición, el lenguaje, unas visiones internas de lo que existe externamente. Un ejemplo claro es la posibilidad, por ejemplo, que tienen los colores. Nosotros asignamos a los colores y les asignamos nombres y les asignamos un valor de lo real, por ejemplo, el rojo como color, pero el rojo no existe como color en sí mismo, existe per se. Entonces, lo real existe como una categoría externa al ser humano, pero la realidad ya implica una apropiación y una manera en cómo nosotros leemos e interpretamos esa experiencia. ¿Acaso es clave? Porque de una u otra manera la realidad pasa por un proceso de subjetivación. Entonces, de una u otra manera, la subjetivación va a recrear o a representar a partir del lenguaje aquello que nosotros experimentamos con el mundo externo. En ello, lo imaginario va a tener un papel fundamental, pues porque lo imaginario se construye a partir de la cultura y a partir del lenguaje, como una manera de dialogar con eso que hace parte de la experiencia de lo real. Lo imaginario va a ser acá vital, pues porque el cine tiene esta combinación de estos dos elementos. Si bien estamos hablando de momentos históricos en los cuales hay evidencias que eso sucedió y que sucedió de X o Y maneras, representarlo, reproducirlo, colocarlo en el cine, hace parte de este ejercicio de subjetivarlo y de llevarlo a otro nivel. ¿No? Hay algo que a mí me parece, que siempre me ha parecido interesante, y es que el cine debería uno aprender mucho de lingüística para poder hablar de cine. Para mí, por ejemplo, el cine es metonímico, es decir, que cuando uno ve una película de 1 hora y media y te muestran 20 años de historia, la trayectoria de una persona, o te muestran diferentes momentos encapsulados, pues la metonimia como un recurso lingüístico entra allí a hablarnos de una manera en la cual podemos construir narraciones ficcionales
ficcionales o imaginarias que nos da la sensación de haber conocido a un personaje de toda la vida, ¿no? Entonces, la metonimia acá juega un valor fundamental, pues porque al final lo imaginario se mete con el lenguaje, por eso hablar de lo real y de lo imaginario es una exigencia también interpretativa desde lo lingüístico, y la memoria viene a ser un condensador de estos dos elementos, porque no es la memoria biológica del individuo o de los seres que tienen memoria, de los seres vivos que tienen memoria, sino es este proceso de construcción colectiva en la cual se construyen unas narrativas, unas narraciones sobre el pasado. A diferencia de la historia como concepto, la memoria tiene algo importantísimo, y es que, número uno, tiene esta visión subjetiva, es colectiva, y muchas veces tiene una posición política. La historia, digamos que no, tiene un abordaje más del documento, de la evidencia y de rastrear procesos a lo largo del tiempo. La memoria como concepto ha tenido un lugar fundamental en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, porque se vio necesario reivindicar la experiencia de personas que vivieron situaciones de guerra. Específicamente los judíos en la Segunda Guerra Mundial comenzaron a trabajar el concepto de memoria para disputarle a las memorias oficiales o al olvido y al silencio que dejan los procesos de negociación, la paz, etcétera, disputarle a esas formas de la historia la veracidad y ciertos aspectos que al final podían escaparse de esa experiencia de lo real. Específicamente en la Segunda Guerra Mundial, la memoria fue importantísima para reconocer que hubo una intención de aniquilar sistemáticamente a judíos, que hubo campos de concentración, que hubo crematorios, y que todo lo que se había conocido tenía una profundidad mucho más aguda que lo que se estaba comunicando en ese momento. En ello surge el concepto de memoria histórica, porque la memoria comienza a disputarle a la historia como disciplina, y si se quiere con H mayúscula, este punto de quién habla sobre el pasado y cuáles son las fuentes, digamos, autorizadas para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la memoria histórica como concepto viene a tener un elemento político fundamental, pues porque va a disputarle un poco a esta visión científica, pero también política de la historia oficial, quitarle o debatirle un poco esas otras fuentes de reconocimiento del pasado, pero con esta carga también del valor de lo imaginario y de lo subjetivo, que tiene que ver sobre todo con la experiencia de las personas que han sufrido algunos elementos de dolor y que buscan reconocimiento a partir de hablar de su propia experiencia. Ahora, cuando yo propongo el concepto de la mitología, es importante, y sobre todo porque en la actualidad y sobre todo en el siglo XX, el cine logró masificar el acceso al conocimiento, a la información y al arte, tanto así que ha sobrepasado, digamos, el poder del libro como una herramienta de conocimiento, pero también de reconocimiento. Entonces, en ese sentido, muchas personas, sobre todo de las generaciones más jóvenes, creen que los superhéroes que existen, que sus narraciones tienen un asidero en lo real, y nos pone a pensar también, digamos, en esta capacidad mitológica de construir mitos y relatos sociales, humanos, que nos proyectan como sociedad, primero hablando del pasado, pero también con un futuro. Eso es algo también que tiene la memoria. La memoria tiene la capacidad no solo de hablar sobre el pasado, sino también de plantearnos preguntas sobre el futuro, de una manera crítica, a veces de una manera constructiva, o a veces simplemente como un abordaje general de lo que significa el tiempo, ¿no? Entonces, la mitología acá como propuesta es también ver en el cine esos relatos que son fundacionales o que tienen unas ideas de origen. Específicamente en Kubrick hay unas ideas esenciales sobre la violencia y sobre el lugar social de la violencia, y cómo la violencia construye un relacionamiento dinámico, pero que también él lo coloca en un sentido crítico. Él es muy crítico
político en sus obras, primero de privilegiar algunos aspectos de la violencia, pero también colocarlos en un sentido reflexivo. Hay algo que, y acá ya nos vamos a meter de lleno con la obra de Kubrick, hay algo que descubrí en esta navegación, y es algunos recursos. Acá van a estar, creo que se escucha, que escuchan un poquito de audio. ¿Alguien reconoce cómo se llama esta obra? Así hablaba Zaratustra. Perdón, Manuel. Así hablaba Zaratustra, ese tema musical. Muy bien. Voy a bajarle el volumen y ya que Manuel nos dio el nombre, es Así habló Zaratustra, de Richard Strauss. Es la canción con la que Kubrick decide abrir su obra, y me parece muy interesante porque hay uno de los elementos esenciales con la mitología, y es que en esta obra de Nietzsche se habla sobre el mito del eterno retorno, y en algunas películas, en algunas ideas, específicamente en 2001, hay una sensación de precisamente cómo el tiempo se conecta. Yo ahorita en la siguiente vamos a ver cómo Kubrick entra directamente en una película en donde se va a concentrar sobre un drama espacial, ¿no? Interestelar. Su primera escena es el origen de la humanidad, ¿vale? Hay alguien que tiene la mano levantada, por favor. Chévere charlar. ¿No? ¿Alguien se le subió la mano por error? Bueno, continuamos. Entonces, listo. Digamos que con ese panorama conceptual de una memoria que es subjetiva, que se construye colectivamente, que es social, quiero presentarles primero Odisea del Espacio de 1981 y algunos fragmentos, especialmente por el abordaje que hace Kubrick sobre la violencia, y sobre todo una violencia que está atravesada por la tecnología. Entonces, veamos este fragmento. Voy a adelantarlo un poquito porque dura 10 minutos, no hay nada de texto, y les voy a contar algunos detalles que son importantes como brindárselos como una forma interpretativa. Kubrick cuando hizo esta representación de esta escena y la plantea dentro de su película, buscó una aproximación a representar a nuestros parientes más cercanos en ese momento del origen de la humanidad, en la cual ya se caminan erguidos, hay unas conductas sociales, hay un acicalamiento, pero también hay una representación de un escenario agreste en el cual el recurso de la violencia luego va a ser definitivo, como un elemento importante, digamos, en ese elemento de obsesión de Kubrick. Estos son actores que tienen un disfraz, pero que construyen movimientos y la coreografía a partir de trabajar en diferentes zoológicos y reservas naturales, en las cuales habían chimpancés y algunos familiares de los homínidos, en las cuales los bailarines, digamos que todo esto son bailarines que armaron una coreografía, unas conductas, trataron de emular la conducta de ellos. Esto es importantísimo porque en la representación y como un ejercicio de reproducir el tiempo pasado, pues difícilmente podemos saber cuáles eran las conductas, ¿no? Si bien, digamos, la arqueología nos puede dar algunas pistas de cómo, digamos, pudo haber sido la conducta del ser humano, la creatividad y la imaginación acá es un punto para reproducir lo real. Por eso, digamos, nuevamente era clave, digamos, estos dos elementos, pero al mismo tiempo
estas reproducciones generan una mitología en la medida en que muchas personas han utilizado esta escena para conocer y reconocer cómo posiblemente había sido la historia de la humanidad. Yo no sé si algunos de ustedes han visto una película clásica que es La Tierra del Fuego. También tiene muchos elementos especulativos sobre cómo pudo haber sido ese descubrimiento esencial en la historia de la humanidad. Y acá también, digamos, estamos hablando de una etapa en la cual nuestra especie descubre. Entonces acá vemos cómo, digamos, era su vida, la vida en las cavernas, la interacción social. Y acá hay un elemento importante dentro de esa imaginación de Kubrick y es un objeto totalmente construido que luego va a estar asociado con la idea de la inteligencia o la vida de personas fuera del espacio que intervienen en la vida humana. Entonces, digamos que esto ya es un escenario que va a un nivel de la ficción, de la creatividad, pero que está muy conectado con las ideas profundas de Kubrick. Luego, después de esta escena, hay otra que, en la cual se representa a la humanidad en medio de la escasez, en medio de la búsqueda de recursos y en medio de el descubrimiento, del descubrir. Y acá nuevamente aparece Así habló Zaratustra. Acá hay algo interesante y es que si bien estamos viendo una representación y una manera en la cual Kubrick juega con el elemento del descubrimiento de un artefacto, pero al mismo tiempo de una representación del uso de ese artefacto como un dispositivo de violencia que efectivamente rompe huesos, rompe un cráneo. Luego vemos cómo ese elemento va a ser indispensable para la construcción de esta escena y es ver cómo ese elemento, ese hueso que es utilizado para golpear animales, va a permitir el acceso al alimento y también el alimento, como se ha podido rastrear desde la antropología forense y la antropología física, es un elemento definitivo en el proceso de evolución del conocimiento humano. Pero más adelante en Odisea del Espacio, este elemento de la violencia no solo va a ser un elemento para la búsqueda de alimento, sino también para disputar un control territorial y una disputa social entre la especie, que es un elemento también indispensable. Me arriesgo a decir que lo que buscaba Kubrick en esta escena era representar tal vez la primera guerra, el primer escenario de violencia entre los seres humanos. Obviamente, acá es nuevamente la figura lingüística de la metodología, de la parte puede hablar sobre el todo. Puede ser interesante si uno fuera un arqueólogo o una persona que trabaja en la interpretación de los hechos, seguramente esta escena pudo haber sido repetida por miles en los procesos de expansión de la humanidad hace más de 300.000 años que ven el proceso
evolutivo y también del desarrollo de los homínidos. Entonces acá vemos cómo, digamos, el uso y el conocimiento del hueso como un artefacto luego se traslada a un escenario de violencia y de tecnología. O sea, Kubrick en otra escena que también incluye este elemento de la Perdón, violencia. Sí, perdón, interrumpo, Wilson. Es que creo sí, que se juntan los audios, el del video y el de la voz. y ahí ya se escucha Entonces, mejor, ahí le bajé la... a ella. Exacto. Listo, Ahí listo, ya, listo. sí, sí. Gracias. Listo, para la próxima, cuando hable, voy a intentar bajarle el volumen acá a la reproducción. Y esta escena es clave, Maravillosa, porque maravillosa esa escena. Uf, el objeto sí. de la violencia nos va a llevar al espacio. El reconocimiento de una tecnología en esta interpretación de la escena de Kubrick es el salto de la humanidad a partir del conocimiento y del objeto hasta el espacio exterior. Justamente estamos hablando de 1968 y todo el tema del viaje a la luna es la exacerbación de la creatividad humana y del conocimiento que en últimas también está involucrado o está inscrito dentro de un contexto de guerra. Entonces, luego volveremos nuevamente a Odisea del Espacio y de fondo suena el Danubio Azul, que es nuevamente una de estas cosas maravillosas de Kubrick, de sus bandas sonoras y de obras clásicas que transmiten emociones y transmiten sensaciones y también ideas profundas y poderosas. Vamos a saltar otra película. No sé si en este momento alguien quiera arriesgarse a abrir su micrófono y a hablar algo sobre Odisea del Espacio o si vamos avanzando y vamos charlando porque nos queda 1 hora y 10 minutos. Wilson, si me permite, Claro, Manuel, adelante. no podemos dejar a un lado esa magnífica metáfora que usted menciona, que al mismo tiempo se convierte en una magnífica elipsis al futuro. Mire. Yo, entre otras cosas, soy un admirador de esta película. Para mí es la mejor de la ciencia ficción. Y miren cómo es de ahorrativo Kubrick en su lenguaje expresivo. Porque no necesito seguirnos mostrando cómo seguiría evolucionando. Primero miramos a los prehomínidos, ¿no? Y luego ya a los homínidos. Entonces miren ese magnífico salto, gracias a la elipsis, nos lleva al futuro. Miren. Ahora, si me permite, Wilson, se sabe que Kubrick era muy cuidadoso, muy meticuloso en sus películas, y él tuvo la precaución de cerciorarse de si efectivamente al año siguiente, porque así fue, en 1969, Estados Unidos enviaría la primera tripulación humana a la Luna. Él tenía esa certeza, por eso se aventuró a hacer el estreno, digamos, la premiere de esta magnífica película en el 68. ¿No? Yo quería aportar por lo pronto ahí. Muchas gracias, Manuel. Ahorita volveremos a los viajes interestelares y cómo eso juega también en un contexto, ¿no? Pues porque no? si bien todo lo que alimenta la ciencia ficción sobre la vida en el espacio, pues hay un elemento de memoria sobre la Guerra Fría que es esencial. Vamos a saltar del origen de la humanidad a unos añitos antes del nacimiento de Jesucristo, a la Roma antigua y la historia de Espartaco. Sobre todo me gustaría brindarles unos elementos de contexto en los cuales es importante leer la obra. Es protagonizada por... ay, se me olvida, por... Kirk Douglas. Kirk Douglas, gracias. Él es el papá de Michael Douglas y es uno de los actores fundamentales de Kubrick. Él hace otra película que es Paths of Glory y se vuelven muy amigos y de hecho Kirk se vuelve coproductor de estas películas.
Pero lo más interesante es que si bien Espartaco es una adaptación de la obra clásica de Plutarco, en la cual hay una narración épica de un esclavo, de un gladiador que es utilizado en estas cortes romanas para satisfacer el placer y el ocio de gente rica. Es la historia de casi que del primer revolucionario antes de Jesucristo en la historia occidental, y que es muy bien representado y que es muy insistente en ciertas ideas. Pero lo más interesante, digamos, de esta adaptación es que quien adapta el guión es Dalton Trumbo. No sé si alguien lo ha escuchado, pero Dalton Trumbo es nada más y nada menos que uno de los guionistas más importantes de Hollywood desde 1930. Él mismo, digamos, se reconocía en todos los espacios como una persona adepta al comunismo. Él era abiertamente comunista, tenía una filosofía abierta, digamos, frontal y radical con ideas políticas. Incluso llegó a ser vetado en Hollywood en algún momento porque él tenía sindicato de actores, tenía sindicato de guionistas, y detrás de toda la persecución que hubo alrededor de las ideas del comunismo en la Segunda Guerra Mundial y posterior a ella, a Trumbo le tocó en muchos momentos. Él hacía guiones, casi un guión por mes, y muchos de esos guiones en algún punto llegó a tener hasta 3 guiones nominados al Oscar a mejor guión adaptado o a mejor guión original. En muchos, como estaba censurado, tuvo que nominarse con seudónimos, y quienes recibían los premios eran sus productores, y al final nadie sabía quién era el guionista. Entonces es bien interesante porque Kubrick en este momento ya tenía un poder en la industria, y la representación de Espartaco en 1960, en donde las ideas del comunismo, las pequeñas revoluciones y las grandes revoluciones en el mundo y toda la tensión que estaba detrás, tiene también unos elementos y unos mensajes fundamentales para pensar cómo es reinterpretado el escenario romano y es traído al presente, un ejercicio pleno de memoria. ¿No? Ver en un personaje de la Roma antigua una persona que puede ser fácilmente un Che Guevara, ¿no? Vamos a ver una escena en donde estas ideas pueden estar mucho más interesantes. Y esta sí tiene audio y es cortica. Here on Vesuvius, we're safe from attack while we organize ourselves into an army. It may take 6 months, it may take a year, we don't know. Once we're strong enough, we're going to fight our way south to the sea. We're going to arrange for ships. Battery, about 50%. Se paró. Then the sea will be a road back home for all of us. If you agree, you may join us. Perdón. Ya. If you don't agree, go back before your escape is discovered. Too many women. What's wrong with women? Where would you be now, you lout, if some woman hadn't fought all the pains of hell to get you into this accursed world? I can handle a knife in the dark as well as anyone. I can cast spells and brew poisons. And I've made the death shrouds for 7 Roman masters in my time. Have you, you lout? I want to see Spartacus. All right, grandmother, I'm Spartacus. Stay with us. We'll need 1,000,000 Roman shrouds before we're through. And where do you people come from? Well, most of us come from the estate of Lelius. What kind of work did you do there? 16 years, a carpenter and mason. Good. We can use carpenters. What kind of work did you do? I was the chief steward. You'll help with the food supplies. You report to the man Patelis. What kind of work did you do? Singer of songs. Singer of songs? But what work did you do? Well, that's my work. I also juggle. Juggle. What else do you do? I can do feats of magic. Magic? Hay un delay, ahorita voy a ver qué sucedió, pero me parece interesante esta escena
porque es una clara representación de un ejército popular, ¿no? Estamos hablando de ancianas, de cantores, carpinteros, y todos tienen un lugar en hacer la guerra y en hacer una guerra revolucionaria. Espartaco, en la historia de la película, él se libera y libera a otros gladiadores y comienza a recorrer diferentes poblados y comienza a liberar gente, y su promesa es ir a Roma y aquellos que han esclavizado personas, hacerles frente y luego liberar a la gente. Entonces es muy interesante porque es una gran metáfora, por ejemplo, del modelo de guerra popular prolongada de Mao, en el cual hizo tal cual eso. Iba por cada espacio, iba recorriendo, y iba generando primero unos escenarios de diálogo, de formación política, pero digamos que su guerra popular prolongada tenía que ver con la formación de una conciencia social, militar, e insurreccional. Entonces acá vemos una representación muy interesante, y ese último elemento del cantante o del malabarista y el mago es bien importante porque tiene que ver también con la construcción espiritual de los ejércitos y de las naciones y de los relatos de memoria que al final son ellos, los cantantes, para recordar un poquito este tema de los cantos de gesta, van a ser los reservorios de memoria de aquellos eventos indispensables en la historia de las sociedades. Entonces acá hay este personaje que es un poeta y que tiene esa posibilidad. Y vamos a ver esta escena, la cual representa precisamente. Sing us a song. Sing us a song, Antoninus. When the blazing sun hangs low in the western sky, when the wind dies away on the mountain, when the song of the meadowlark turns still, when the field locust clicks no more in the field, and the sea foam sleeps like a maiden at rest, and twilight touches the shape of the wandering earth, I turn home. Through blue shadows and purple woods, I turn home. I turn to the place that I was born, to the mother who bore me and the father who taught me. Long ago, long ago, long ago. Alone am I now, lost and alone in a far, wide, wandering world. When the blazing sun hangs low, when the wind dies away and the sea foam sleeps, and twilight touches the wandering earth, I turn home. Where'd you learn that song? My father taught it to me. I was wrong about you, poet. You won't learn to kill, you teach us songs. I came here to fight. Anyone can learn to fight. I joined to fight. What's your... Antoninus. Antoninus. There's a time for fight. Disculpas por el delay, pero creo que los subtítulos nos ayudan mucho a comprender qué está sucediendo allí. Acá hay un relato nostálgico sobre el destierro, que me parece algo maravilloso en historias de esclavos que se juntan, y precisamente este personaje que tiene la capacidad de recordar algo que le enseñó su padre, ¿no? Y acá vemos cómo el conocimiento se transmite de manera oral, muy sincronizado con la idea mitológica. Los mitos de manera primigenia tienen una capacidad oral importante. El lugar que le da Espartaco a Antonio es el de, si bien él tiene una disposición para pelear, para ir al combate, para ganarse su lugar, Espartaco reconoce que es más útil él como cantante, tratando de generar este espíritu y este motivo, esta motivación que está detrás de las palabras. Me parece muy, muy importante, pues porque por los elementos que ya mencioné anteriormente.
Aquí hay otro elemento que voy a saltarlo por temas de tiempo, pero es un refuerzo sobre la idea de lo mítico. Espartaco tiene una charla con Virinia, que es una esclava liberada, y él le dice algo así como: a mí me gustaría saber de dónde viene el viento, porque amanece, porque la luna está en su lugar, y ella le responde con un mito, que viene todo eso de una caverna oscura, que viene de lugares maravillosos, etcétera. Y Espartaco queda muy, muy tentado de profundizar o de llegar a ese nivel como de iluminación, de saber todo eso. Entonces me parece muy interesante porque en la narración de Kubrick también se teje ese elemento de lo mítico, de lo fundacional y de elementos que están muy vinculados también con la posibilidad de hablar y de conocer, que se vinculan también con la memoria como un fenómeno social. Vamos a ver esta otra escena que es el momento en el cual Espartaco se enfrenta a los romanos, pierde. Una alerta de spoiler, pierden, y en medio de la pérdida de esa batalla va a suceder algo importante. Have we a count of prisoners? We haven't made the final count, sir. I bring a message from your master, Marcus Licinius Crassus, commander of Italy. By command of his most merciful excellency, your lives are to be spared. Slaves you were, and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. I'm Spartacus! I'm Spartacus. Nuevamente, digamos, esta idea que viene muy de la época de un comunismo y de ideas sociales que atraviesan los individuos, se ve muy claro en esta escena en donde para salvar a la comunidad, Spartacus dicen, pues soy yo, pero todo el mundo termina diciendo, Spartacus somos todos. Entonces pareciera que la representación de las ideas de Espartaco acá vienen a ser, digamos, una idea social poderosa, y que no solo, digamos, se representa en defender a Espartaco en ese momento, sino también en una idea de movimiento social, si se quiere. Y para cerrar Spartacus, tenemos esta escena que está muy vinculada a lo que acabamos de ver. He'll come back. He'll come back and he'll be millions. I wonder what Spartacus would say if he knew that the woman Verinia and her child are slaves in my household. Yes. Spartacus. Crucify him. I want no grave for him. No. Bueno, este último pedazo, digamos,
es importante. Digamos que hay dos elementos de esta escena que me parecen importantes. Primero, la persona que estaba muerta en el piso era Antonio, el poeta. Acá Craso los obliga a luchar y para que uno de los dos muera, y de una u otra manera una muerte rápida, que es la que le da Spartacus a Antonio, era pues porque su destino ya estaba señalado, y Spartacus va a ser crucificado. Entonces, lo que dice Spartacus es interesante, volveráis a ser a miles. Entonces, es una idea bien interesante de cómo, digamos, también encaja mucho, digamos, con esta idea de los líderes que son asesinados o que mueren enfrentando ciertos elementos de poder, y que, digamos, la devolución que tiene eso en mensaje es que por uno muerto, millones de personas o miles podrían estar en disposición de representar a ese muerto. Que es una idea muy de la izquierda revolucionaria, pero también, digamos, hay algo que se muestra acá que es muy clave, y es no concederle a ese muerto rituales, un sepulcro, y borrar la memoria, ¿no? El olvido. Esto es indispensable, pues, porque las guerras, de una u otra manera, rondan, digamos, en estos aspectos. Para hacer un colofón, parte de mi tesis de maestría tiene que ver con las muertes de los guerrilleros de las FARC, los líderes de las FARC en la época de la Seguridad Democrática, y eso fue lo que hizo Álvaro Uribe y también Juan Manuel Santos: negar sepulcros, ocultar los sitios de las muertes de los guerrilleros, para evitar que hubieran unas ritualizaciones y una explosión de la memoria, sin importar de dónde viniera. Entonces acá también nos enfrentamos como a esta cuestión del mito del eterno retorno, o de la repetición cíclica de ciertos fenómenos que han estado muy vinculados dentro del seno de lo humano, y es como, digamos, se trata al enemigo en un contexto político. Hasta acá vamos con Spartacus. No sé si alguien quiera hablar, compartir algo sobre Spartacus. ¿Alguien la vio? Sí, lo otro, Wilson, es que el símbolo también, ¿no? Por eso el emperador, interpretado muy bien por John Gavin, da la orden de que lo quemen, ¿no? Porque es así con los líderes, que no quede ni huella, que no se conviertan en símbolos para el futuro, claro. De acuerdo. ¿Alguna otra idea de alguien más? ¿O seguimos? Sigamos. Vamos ahora con Paths of Glory. Paths of Glory es muy interesante porque va a ser una de las primeras películas épicas de guerra, y sobre todo las primeras películas épicas sonoras, que va a tener, digamos, unas condiciones de producción muy particulares. Kubrick decide filmar la gran mayoría de estas escenas en Alemania en 1957, con directores de fotografía, productores, incluso actores, todos alemanes, que me parece algo muy interesante en su decisión, pero adicionalmente esta película es adaptada de un libro de Humphrey Cobb, que es un italiano canadiense estadounidense, que va a la Primera Guerra Mundial, estuvo 3 años en un frente de guerra, y esta historia es basada en un caso de un ajusticiamiento, un fusilamiento a un pelotón francés, que se negó a tomar un lugar estratégico de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que hace Kubrick es adaptar la experiencia de Cobb, que acá ya estamos hablando de alguien que vivió un escenario de lo real, que hace un libro, y luego Kubrick lo transforma en una película que él se imagina y construye los diálogos, los textos, etcétera, etcétera. Adicionalmente, este personaje, Humphrey Cobb, es bien interesante porque después de hacer su libro y de estar dentro de la guerra, trabajó para lo que antes era como la Oficina de Seguridad del Ejército estadounidense, que es de allí de donde nace la CIA. Entonces es una persona que conoce muy bien el lenguaje militar y que conoce de experiencia propia cómo, digamos, suceden ciertas cosas en medio de la guerra.
soltemos el primer fragmento y seguimos hablando sobre Paths of Glory. Hello there, soldier. Ready to kill more Germans? Yes, sir. What's your name, soldier? Sir, Private Farrell, Company A. Uh-huh. You married, Private? Yes, sir. Well, I'll bet your mother's proud of you. Yes, sir. Well, carry on, Private, and good luck to you. Yes, sir. Thank you, sir. Morning, General. Good morning. Hello there, soldier. Ready to kill more Germans? Yes, sir. Ha Working over your rifle, I see. Well, that's the way. It's a soldier's best friend. You be good to it, and it'll always be good to you. Yes, sir. Well, good luck to you, soldier. Carry on. Thank you, sir. Hello there, soldier. Ready to kill more Germans? Well, is everything all right, soldier? All right. Yes, sir, I'm all right. Ha Good fella. Are you married, soldier? Married? Me married? Yes. Have you got a wife? A wife? Have I got a Sir. wife? He's a bit shell-shocked. I beg your pardon, Sergeant. There is no such thing as shell shock. Have you got a wife, soldier? My wife? My wife? Yes, I have a wife. I'm never going to see her again. I'm going to be killed. Get a grip on yourself. You're acting like a coward. I am a coward, sir. Snap out of it, soldier. Sergeant, I want you to arrange for the immediate transfer of this baby out of my regiment. I won't have other brave men contaminated by him. Yes, sir. Carry on, Sergeant. You were right, sir. This sort of thing could spread. Bueno, es una pena que tengamos ese delay porque el efecto de los sonidos, los temas de los textos son claves con la voz. Pero básicamente, digamos, esta escena para mí me parece muy importante en esta exploración sobre la memoria, primero, porque demuestra algo importante y es la verticalidad de la guerra. Aquí vemos a un general visitando a la tropa, hablando con ellos, tratando de ver elementos humanos, digamos que yo creo que Kubrick busca humanizar al soldado más allá del régimen, más allá del pelotón, sino sus historias individuales y personales, que es algo que también coloca de una manera crítica porque la historia al final va a mostrar que este general es inhumano con las personas que tiene a cargo, asociándolas como cobardes. También hay algo que me parece muy potente, muy poderoso en esta película y sobre todo en esta escena, y es que este general no reconoce que la guerra genera un trauma en las personas que participan. Entonces, por eso le pregunta a esta persona que no habla bien, no articula bien su lenguaje y lo trata más bien de cobarde en vez de una persona que seguramente está incapacitada para luchar por lo que significa estar en el frente de batalla. Entonces me parece muy interesante pues porque de eso va también la película, trata de representar cómo fueron seleccionadas 3 personas para ser juzgadas por no tomarse un lugar. Vamos a ver cómo eso lo representa en esta escena. Well, Colonel, what do you think of it? What do I think of what, sir? The anthill. Colonel, your regiment is going to take the anthill tomorrow. You know the condition of my men, sir. Oh, naturally, men are going to have to be killed. Possibly a lot of them. They absorb bullets and shrapnel. And by doing so, make it possible for others to get through. What support will we have? I have none to give you. What sort of casualties do you anticipate, sir? Say 5% killed by our own barrage. It's a very generous allowance. 10% more in getting through no man's land.
And 20% more getting to the wire. That leaves 65%, with the worst part of the job over. Let's say another 25% in actually taking the anthill. We're still left with a force more than adequate to hold it. Quisiera dejarla hasta acá, porque precisamente, digamos, acá el general le está planteando al coronel, a Kirk Douglas nuevamente, la tarea de tomarse la cima de un cerro que se llama El Hormiguero, y es un lugar estratégico. Acá digamos que lo interesante es que los cálculos del general es que más de la mitad de los hombres a cargo del coronel van a morir, pero a pesar de que es un precio terrible, digamos que es un precio que está dispuesto a arriesgar el coronel, es decir, arriesgar las vidas humanas por un objetivo militar. Y a partir de eso, Kirk duda de hacerlo y el general lo amenaza con declararlo como un insubordinado, de quitarlo de sus funciones de coronel de ese batallón, y luego Kirk asume, digamos, esa responsabilidad con un saldo no muy chévere. Y vamos a ver la siguiente escena, en la cual se plantea lo que sucedió en el campo de batalla. I ordered an attack. Your troops refused to attack. Our troops did attack, sir, but they could make no headway. Because they didn't try, Colonel. I saw it myself. Half of your men never left the trenches. A third of my men were pinned down because the fire was so intense. Don't quibble over fractions, Colonel. The fact remains that a good part of your men never left their own trenches. Colonel Dex, I'm going to have 10 men from each company in your regiment tried under penalty of death for cowardice. Penalty of death? For cowardice! They've skimmed milk in their veins instead of blood. Well, that's the reddest milk I've ever seen. My trenches are soaked with That's that just about enough out of you, I'm not Colonel. going to mince words and stand on Colonel protocol Dax, when if the you lives continue in this manner, I shall have to place you under arrest. I believe the colonel has a point, even though he makes it rather bluntly. This is not a trial, but it does bear certain aspects of one, and Colonel Dax technically is cast in the role of the defense. In view of the gravity of the charges, a court of law would grant him all possible latitude in presenting his case. Latitude is one thing. Insubordination another. I am merely offering an opinion, General. Please do not feel constrained to accept it. Para hacerla más breve, lo que sucede acá en esta escena es que entre los generales plantean lo sucedido en el campo de batalla. Algunos regimientos no avanzaron, pero digamos que el argumento es que era imposible avanzar y avanzar era un suicidio. En medio de eso, el general acusa de cobardía a todas las personas que no avanzaron, y el argumento de Kirk Douglas, el coronel Dax en esta película, es que era imposible hacerlo y que pues no se podría juzgar a alguien como cobarde si las situaciones para tomarse el hormiguero no eran las justas. Al final, digamos que se habla de hacer un castigo ejemplar. Al principio el general exige 10 personas de cada regimiento, más o menos eran 12 regimientos los que estaban en ese contexto, es decir, fusilar más de 120 personas. Luego se habla de el ambiente político que despertaría estas muertes, y luego llegan a un acuerdo de que se escogieran solo 3 personas de los 3 regimientos en donde definitivamente no se movieron, y son seleccionados al azar. Yo quisiera hacer una pausa acá, 2 segundos, para tratar de sincronizar el audio, porque sé que están ultra sincronizados y lo que va a suceder es que mi computador está congestionadito. Entonces voy a tratar de arreglarlo porque creo que eso va a ser esencial para seguir charlando. Entonces esperen un instante a ver si logramos. ¿Ahí se dejó de compartir mi pantalla? ¿O la están viendo? Sí, ahí estamos viendo. Ahí están viendo. Miremos a ver si nos funciona la próxima escena de manera sincronizada. This is compliments of General Moreau. Doc, well, tell him thanks. Oh, don't blame me, soldier. Que sigue desfasada. The guard says you can't have any knives so... God says you can't have any knives or forks.
this supposed to be our last meal or something? It's supposed to be our last meal. It is our last meal. Well, this duck is terrific. You suppose they put anything in the food? First they poison us, then they shoot us. Why did they put something in it? Like what? Like something to make us groggy or something. What would be wrong with that if they did? Maybe nothing for you, but I'm gonna get out of this somehow. And I don't want to be drunk. How are you going to get out? Chew your way through that stone wall? I know. Colonel Dex, he'll see us through. Listen, we gotta get out of here. They're gonna kill us in a few hours if we don't. Have you got an idea? No, but there's gotta be a way. How many guys do you think they've got out there? Oh, they may have a couple of squads. That's what it sounded like this morning. Creo que por temas de tiempo That's voy a ir avanzando the third más rápido y les voy contando Anyway, un poquito right más. now, Digamos we que have acá es importante Why, este kid yourself, momento. we're not going to get out of Tres personas acusadas. maybe you're not, but I am. Kubrick es I'll guarantee you humanizar nuevamente el relato desde See la that perspectiva cockroach? del soldado, que es algo que vamos a ver Tomorrow morning we'll be recurrentemente, dead and it'll be de que sus alive. historias están muy concentradas You'll have more desde el contact punto de with my vista wife del and que child than I está will. detrás del cañón y no del que da las órdenes. Y siempre también esas posiciones de poder están muy relacionadas con personas que tienen poder, en esta última escena de Paths of Glory, hay se habla perdón, Wilson. We have a little special entertainment for you. Gracias. No se te escucha. ¿Y ahí me oyen bien? ¿Se escucha mejor? Hola. Sí, ya. Gracias. Entonces, bueno, en esta escena están, digamos que es todo el regimiento del coronel Dax, de Kirk Douglas, que está a punto de volver al campo de batalla, pero están reunidos en un bar y luego aparece una mujer alemana capturada en medio del llanto y que es presentada como un objeto de exhibición, también de morbo, pero esta mujer comienza a hacer algo que es muy bonito y es que comienza a cantar y en medio de su canto los hombres bajan sus chiflidos, sus bullas y comienzan a cantar con ella. Se conmueven y lloran, que es un gesto artístico de Kubrick, pero que al mismo tiempo la referencia a la cual hace él es que estos hombres no son máquinas de guerra únicamente, sino que también son seres humanos que seguramente si no les hubiera tocado la guerra estarían en otras actividades humanas y pues a tal punto que estos hombres en medio de su canto llegan al llanto. Ahora vamos a pasar a Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Es una película maravillosa, es una película de humor negro que también es una adaptación y es basada en toda la crisis que surgió, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial con el poder de las bombas nucleares. Entonces, básicamente es la historia de un militar que tiene el control de un regimiento y del plan de seguridad de activar todo el arsenal nuclear contra Rusia y por simplemente un impulso guerrerista las activa sin el consentimiento de los demás. Vamos con esta primera escena. Listen to that music, civilian broadcasting. I think those fellas in the Pentagon are giving us some sort of exercise to test our readiness. Personally, I think it's taking things a bit too far. Our fellas will be inside Russian radar cover in about 20 minutes. You listen to that. Try to block police stations, all churning it out. Mandrake? Yes, sir? I thought I issued instructions for all radios on this base to be impounded. Well, you did indeed, sir, and I was in the process of impounding this very wide when I hadn't switched it on. I thought to myself, our fellows hitting Russian radar cover in 20 minutes, stopping all their stuff. I'd better tell you, because if they do, it'll cause a bit of a sting, huh? Sir, Captain, the officer exchange program does not give you any special prerogatives to question my orders.
I realize that, sir, but I thought you'd be rather pleased to hear the news. You know, after all, let's face it, we don't want to start a nuclear war unless we really have to, do we? Please sit down and turn that thing off. Yes, sir. What about the plane, sir? Surely we must issue the... Voy a adelantarlo un poquito. Sobre todo por lo siguiente, digamos que en esta escena es importante ya que este oficial está cuestionando al general y la orden que dio de desplegar los aviones para hacer un ataque nuclear a Rusia. Entonces el argumento de este general es que si Estados Unidos no inicia la guerra nuclear y no hace ese movimiento militar, los rusos sí lo van a hacer. Entonces él no está dispuesto a arriesgar lo que él representa, esta idea de democracia, también de ser el centro del mundo. Los estadounidenses tienen esta representación y Kubrick lo trata también de retratar, sobre todo en esta verticalidad de quién da las órdenes y la coloca en crítica a través de este personaje muy loco que se desarrolla en la película. En la siguiente escena que les quiero mostrar, hay algo que hace Kubrick que me parece interesantísimo, y es colocar escenas improbables del ejercicio de la memoria. No hay ningún, y de la historia también. Digamos que estas conversaciones en las salas de guerra, la planeación de ciertos fenómenos asociados con la guerra son ultra secretos. Entonces acá la imaginación es un recurso fundamental, pues porque también nos permite ver cómo y qué tipo de ideas se plantean en un lugar en el cual se está decidiendo el destino de toda la humanidad, con qué tipo de personalidades se generan argumentos y cómo, digamos, a través de esos argumentos se construyen soluciones, se especula alrededor del asunto. Entonces acá se estaba mostrando el caso, cuántos aviones van, cuáles son los objetivos, cuánto tiempo tienen y lo que sucede. Voy a seguir un poco más rápido porque el tiempo es... Aquí hay algo interesante y es que dentro de las representaciones que hace, coloca también este dilema del humano y de las bajas humanas como algo que se puede exponer fácilmente. Este general, acá a la izquierda, planteó en la escena anterior que le proponía al presidente que avanzaran con el ataque y que básicamente la cantidad de muertos que iban a haber eran más o menos 10 millones de muertos. Si ellos detenían el ataque y se continuaba el ataque, pues hubieran podido tener 50 millones de muertos. Entonces, él hacía, digamos, ese balance cuantitativo. ¿Cuál era el mejor escenario? El mejor escenario para ese general era atacarse en el ataque y que hubieran 10 millones de bajas, como el peor escenario. Mientras que el presidente dice, yo no quiero pasar a la historia como alguien peor, con una cifra de 10 millones de muertos por el uso de armas nucleares. Y en medio de esto aparece el Dr. Strangelove, que es sin lugar a dudas un personaje traído de la ficción, pero también de la realidad, y es un científico loco alemán que viene a trabajar para la inteligencia y consultor del gobierno en temas armamentísticos. Y nuevamente, digamos que volvemos a Odisea del Espacio, simplemente con una referencia puntual, y es la de, en medio de la Guerra Fría, no solo el tema de las bombas nucleares fueron esenciales, sino también de representar a Estados Unidos como conquistador y como aquel que llega incluso al espacio. Entonces, la bandera de Estados Unidos en esta escena de Odisea del Espacio, lo único que hace es reafirmar esa imaginación o ese imaginario de Estados Unidos como la potencia mundial. Vamos con Full Metal Jacket. Es una película muy interesante, ya que tiene también esta condición de ser narrada desde la perspectiva de los soldados, y es una adaptación de Johnny Wright,
que hizo parte de, perdón, no es de Johnny Wright, es de, ay, se me fue el nombre de la persona que hizo el texto. Bueno, lo tengo acá anotado ahorita lo vuelvo y lo busco. Es una persona, el autor del texto es una persona que participó en Vietnam, estuvo 3 años en el frente, era periodista de guerra y que también fue militar y participó directamente de muchos escenarios de combate. Entonces, él básicamente está también haciendo un ejercicio de memoria a partir de su texto y construye con Stanley Kubrick el guión. Vamos a ver un fragmento de la escena inicial y también el punto de partida de Kubrick para contar su historia de Vietnam. Voy a adelantarlo un poco. Tiene algo muy interesante y es nuevamente la música. La canción que está sonando es de Johnny Wright de 1965 y fue un himno del folk y el country estadounidense que cuenta un poco ese sin escape que tenían algunos jóvenes de ir a la guerra. Y también acá estamos viendo en esta escena cómo ellos son despojados de su cabello como un símbolo de entrar al escenario del combate, como perder algo de su identidad para volverse un colectivo dispuesto a matar. Entonces, eso se va a ver mucho más claro en esta escena que es icónica de la película, en donde este general les da la bienvenida a su proceso de formación, en donde van a tener que renunciar a muchas cosas, pero especialmente, digamos que lo impactante es el lenguaje que se usa para deshumanizar soldado, tratándolo de sabandija, insultándolo, reduciendo también a conductas femeninas que se asocian con lo frágil, con lo débil, incluso, digamos, del homosexual que están también asociadas a lo femenino dentro de este imaginario donde las personas que van al combate son máquinas de guerra, son máquinas masculinas que no cuestionan órdenes y que están dispuestos a ir al último hasta las últimas consecuencias, ¿no? I do not look down on niggers, kites, wops, or greasers. Here you are all equally worthless. And my orders are to weed out all non-hackers who do not pack the gear to serve in my beloved corps. Do you maggots understand that? Esto es bien importante porque en Full Metal Jacket Kubrick le va a dedicar un tiempo considerable en el desarrollo de la película a este momento en el cual hay una formación del sujeto dispuesto a matar. Entonces es clave, digamos que a mí me parece una referencia vital para reproducir y representar lo que sucede cuando los sujetos entran a cuerpos militares y pierden su individualidad, pierden incluso su subjetividad para ser alienados de una u otra manera por ideas políticas que no van a entrar en un cuestionamiento, sino que van a llegar a un espacio de materialización en el escenario de la guerra. De hecho, el casco que ustedes ven acá a mano izquierda le va a pertenecer al soldado Guasón, que es el que ven ustedes acá, gafas, y el cual le va a comenzar a hablar acá al general. Y es una contradicción que luego explica en la película, y es que tiene esta frase que es nacido para matar, pero al mismo tiempo tiene el símbolo de los 60s, de la Pax y un general le pregunta que por qué hace eso, que si es una burla o qué es, y él lo explica como una contradicción innata de la vida, de los seres humanos. Y me parece, digamos, muy importante en unos detalles de las historias, sus personajes, en la narración, en el guión, pero también en el rigor de sus escenas con el dramatismo que le enfrenta. Esta es una escena muy chiquitica. Box me up and
Las canciones de los pelotones son importantísimas como una fuente histórica, pero también como una fuente de memoria, porque en ellas hay una impronta de la subjetivación del soldado. Acá vemos cómo, digamos, el arma es asociada con el objeto del deseo, con la novia, tienen nombres de mujeres, pero al mismo tiempo hay un elemento muy sexualizado de la participación de la guerra. En otras canciones que yo he podido escuchar, no solo de ejércitos estadounidenses, sino también de los ejércitos colombianos y de otros ejércitos, hay también unas referencias importantes al enemigo, hay una construcción del enemigo en estas canciones y también de qué se debe hacer con el enemigo. Muchas de ellas orientadas a la deshumanización, es decir, a transgredir los límites de la guerra en la tortura, en la sevicia, en la violación, en la captura del otro, en la destrucción, etcétera. Y es la manera en cómo al final la subjetividad de la guerra construye a soldados dispuestos a matar. Y esta última escena, que también voy a pasar ahorita de manera rápida, es muy importante porque hace parte de este juego de lo real y de la memoria que trae Kubrick al contexto de la guerra de Vietnam, y es que fue una guerra que se televisó, que tuvo mucha propaganda y que estuvo atravesada por la prensa, la fotografía y el video, y acá él reproduce eso, coloca la cámara, coloca el micrófono y reproduce, digamos, este ejercicio intenso de llevarle al televisor a los estadounidenses qué era lo que estaba pasando en la guerra y cómo, digamos, los que estaban allá tenían historias para contar. Pero lo que vemos en las historias que tenían para contar acá los soldados es, primero, un desconocimiento total de las razones. Muchos estaban allá simplemente porque fueron reclutados, porque era lo que tocaba hacer, pero no están totalmente, digamos, convencidos de las ideas políticas de lo que representa estar allí. Entonces también vemos jóvenes en medio de este drama, y quiero colocar solo el último fragmento de El Soldado Guasón, que explica por qué está ahí. Stimulating people of an ancient culture and kill them. I wanted to be the first kid on my block to get it confirmed. ¿No? Muy impactante, ¿no? Yo fui a Vietnam porque quería ser el primer chico de mi calle con una muerte confirmada, y también quería ir a conocer la cultura maravillosa de la perla de Asia y matarla, ¿no? Muy, digamos que muy crudo, pero al mismo tiempo desnuda un poco todo lo que estuvo alrededor de la guerra de Vietnam de una manera crítica. Y ahora, como cierre, y ya casi que con unos 15 minutos, les voy a mostrar unos fragmentos muy rápidos de La Naranja Mecánica, con una idea de otro tipo de contexto de violencia y de una guerra que yo creo que, si bien Stanley Kubrick no se la pensó de una manera directa, creo que sí tiene una potencia en el presente de hablar sobre la guerra contra las drogas y todas las secuelas y los efectos que deja, y pareciera que Alex, el personaje principal de La Naranja Mecánica, puede ser una de estas voces que representa esa perspectiva y esa percepción sobre las drogas, pero también lo que significó en el momento en el que Kubrick la hace, que es en el 71, y toda la onda de la preocupación en Estados Unidos y en el mundo sobre lo que estaban generando los psicoactivos. Básicamente lo que trata de representar Kubrick en esta primera escena son jóvenes blancos, drogados, echados a perder, pero que tienen una proclividad especial al sexo desenfrenado, específicamente al sexo violento a través de la violación, y a un escenario de violencia y de golpizas. En esta escena se representa esa división también de cómo el alcohol en este hombre viejo, vagabundo, viene a representar, digamos, primero esa división de lo aceptado, es decir, nuestra sociedad ha aceptado
este tipo de condiciones de lo que genera el alcohol o lo que puede generar el alcohol, pero no acepta lo que generan las otras drogas. Y en su momento, la idea de lo que generaban las drogas psicoactivas es precisamente la representación de estos cuatro, que son cuatro pandilleros, por así decirlo, que gozan de hacerle el mal a los demás, específicamente a desamparados, que los tratan con violencia, y también a otras personas que son personas de élite. Por ejemplo, luego en la película va a haber un hecho de violencia de una persona asociada al arte, y que también va a dialogar que nadie está exento de que le suceda un hecho violento propiciado por alguien que ha estado en el mundo de las drogas. Eso tiene unas consecuencias, digamos, en el mundo de la naranja mecánica, y es la tortura y la violencia policial como una violencia leccionadora y justiciera que muchos hemos reconocido en el presente, en donde cualquier joven en un barrio, en el parque, en el frente de su casa, lo que sucedió en el marco del estallido social, que está en ciertos contextos, la policía cree que la violencia es una forma de leccionar las conductas de las personas. Entonces esto lo vemos en esta escena con un Alex que llega a la policía después de ser encontrado en la escena del crimen, y en donde lo que él hizo es únicamente merecedor de violencia, más violencia, y de un sistema represivo y carcelario, en donde lo único que recibe esa persona es lo que dio. Y luego está todo el contexto del sistema carcelario, de la religión, y también algo muy interesante es la representación de elementos que vienen incluso del nazismo. Acá, digamos, vemos a Alex con una banda roja en su brazo, pero también vemos a un cura que está dando un sermón y que hace unos gestos de levantar su mano, muy similar a los gestos nazis, y a un representante de la ley con un bigote muy parecidito al de Adolf. Y como cierre, este es el último fragmento para compartir 2 minutos de unas ideas, y luego ahí sí compartir con ustedes ideas, escucharles, también si hay preguntas. Y es algo que hace Kubrick, y es darle al cine dentro de la imaginación. It's quite simple, really. We're just going to show you some films. You mean like going to the pictures? Something like that. Well, that's good. I like to biddy the old films now and again. And viddy films I would. Where I was taken to, brothers, was like no cine I ever vidded before. I was bound up in a straitjacket, and the Gulliver was strapped to a headrest with like wires running away from it. Then they clamped like lid locks on my eyes so that I could not shut them, no matter how hard I tried. It seemed a bit crazy to me, but I let them get on with what they wanted to get on with. If I was to be a free young Malchik again in a fortnight's time, I would put up with much in the meantime, oh my brothers. Otro elemento acá interesantísimo es Ludwig van Beethoven en esta película, ya que es el detonante primero, de la terapia de curación de Alex, de toda su violencia y toda su ira, y cómo el cine se vuelve terapéutico, entre comillas, y cómo él lo ve como algo bonito de el cine me va a curar. Es una mención muy interesante que hace Kubrick, pero al final lo que lo condena a él no es, lo que lo salva a él o lo que lo condena no es el cine, sino la música, ¿no? Y es escuchar la novena sinfonía de Beethoven, era lo que le generaba un vacío en su cuerpo, una sensación casi de muerte, que lo inhibía de ser una persona violenta o de que generar violencia en los contextos en los cuales se activaba, digamos, esa pulsión. Con esto quiero cerrar, sobre todo con estas 5 ideas.
Después de ver, digamos, estas películas, de haber indagado en los contextos, en las obras, incluso en el autor, es importante resaltar que el cine, como la memoria, se construye, se trabaja. Elizabeth Jelling, que es una de las autoras más importantes sobre la memoria en América Latina, una de las pioneras, habla precisamente de eso, de que la construcción de la memoria es el producto de un trabajo generalmente colectivo que es cambiante, es constante y muta muy fácilmente. Lo que vemos en la obra de Kubrick es que tuvo la posibilidad de crear diferentes obras en las cuales hay una construcción insistente de unas ideas que están condensadas en los generales, en las personas que dan las órdenes, pero también en soldados que las reciben y como digamos en medio de esta encrucijada de la guerra y de la violencia, pues lo único que queda es la tragedia. Eso es algo muy interesante en las películas de Kubrick. Por otro lado, está el cine que como la memoria brinda una visión subjetiva del pasado. Si bien, digamos, hay muchos elementos de realidad o de lo real que hace parte de la representación de estos elementos, todo es construido. Es decir, las escenas que vimos de la Primera Guerra Mundial no son capturas de esos momentos, sino que son imágenes de estudio, lo mismo de Full Metal Jacket y de todas las películas que vimos. En ese sentido, la representación en sí misma es subjetiva y hasta cierto punto es totalmente construida nuevamente. Entonces, esta visión subjetiva del pasado es no más un ejercicio de representar y de traer el pasado al presente en estas obras. Verlas en 2023 es traer el pasado del pasado en este ejercicio de ver obras que nos remiten, digamos, a estos momentos cruciales de la humanidad que tuvo la posibilidad de Kubrick de representar. Otro elemento que me parece a mí poderoso de este ejercicio es que profundizar autores como Kubrick, ojalá digamos tuviéramos la posibilidad de ver otros autores, pero en este caso Kubrick, permite ver el trabajo sobre ideas recurrentes. Y esto es algo que sucede en muy pocos casos, en muy pocos autores, sobre todo en el cine, que pueden explorar en diferentes momentos ciertas ideas. Otro de los que me parece maravillosos, no solo no para pensar temas de memoria, sino para pensar temas sociales, es Lars von Trier, por ejemplo. Tiene, digamos, una obra maravillosa en donde ha tenido también la autonomía de crear, y creo que esas ideas recurrentes de los autores son muy atractivas para el siguiente paso, y es cómo ellos dialogan con la realidad y cómo su cine en muchos casos dialoga con la realidad y con la teoría social. Kubrick no era una persona ajena a la producción intelectual de las ciencias sociales, y lo que vemos es que muchas de las cosas que él adapta en momentos, canciones, circunstancias y en sus escenas son parte también de esa lectura de lo real con la teoría social, y mucha de esa teoría social también parte de las obras de las cuales se adapta y que lleva a otro nivel en la representación. Y como último elemento, el cine como fuente de conocimiento es algo que yo quisiera reivindicar, pero también como una manera de reconocernos. Es decir, en medio de estas películas vemos la memoria como poder, como una política en la cual se ha privilegiado el cine como una fuente de conocimiento sobre el texto escrito. Entonces también creo que hay un reto de aquellos que trabajamos con el cine, no solo para interpretarlo, sino para dar a conocer momentos históricos. Creo que hay un reto de inscribir estos ejercicios de conocimiento dentro de la memoria como una política, para que las personas que se acercan de una u otra manera al cine no vayan a ver esto como una evidencia de lo real o una fuente indiscutible de conocimiento, sino que también se puede ver de una manera crítica, y que hay que hacer estos ejercicios complejos de inscribir una película en un marco de contexto de producción, de autores y de todos los detalles que la construyen. Pero lo más interesante es el poder que tiene el
cine para vernos reflejados allí. Y creo que en eso la memoria como política es poderosa, porque incluso Espartaco, una historia de hace más de 2000 años, adaptada hace más de 60 años, tiene una vigencia brutal, de la misma manera que Full Metal Jacket y muchas otras películas, para hacernos pensar sobre aspectos humanos, aspectos sensibles y también aspectos políticos de la realidad y de la actualidad. Y con eso cierro. Espero no haberlos aburrido mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. No, para nada. Yo creo podemos, alcanzamos a que alguien que así lo quiera pueda compartirnos algo, alguna pregunta, comentario que tengan por ahí en la punta de la lengua. Adelante. Wilson, en primer lugar, pues te felicito por la exposición y muy bien escogidas las películas de Kubrick. Te tengo una pregunta. Volviendo a 2001, Odisea del Espacio, de acuerdo a su lectura, a su interpretación, ¿qué simboliza el monolito? Porque se ha escrito mucho, ¿no?, sobre el famoso monolito. Yo tengo mi versión, pero me gustaría escuchar la suya. Yo te voy a ofrecer la de Stanley Kubrick, porque precisamente Kubrick fue muy detallista en ese aspecto, y él lo que quería referenciar era la presencia de vida inteligente en otros lugares del espacio, y esa vida inteligente como una influencia de una u otra manera en la vida en la Tierra. Más adelante en 2001, y es sobre todo este drama de HAL, ¿no? De HAL es la máquina que se convierte luego en una referencia indudable de la inteligencia artificial que cobra vida de una u otra manera, y es una vida que está dispuesta a matar a la vida humana. HAL comienza a sabotear la misión en la cual están los personajes de Odisea del Espacio, porque tiene conocimiento de que otro equipo iba allá y se encontró un monolito igual al que aparece en la primera escena, y todo ese equipo muere. Entonces HAL comienza a hacer sus cálculos y sus variaciones y toda la cuestión que hacen las tecnologías supuestamente artificiales y estas inteligencias artificiales, y comienza a ver que es un riesgo incluso para la misma tripulación ir a esa misión. Pero entonces lo que hace HAL es, frente, digamos, a ese riesgo que implica este símbolo del monolito y lo que sucedió con anterioridad, lo que hace HAL es matar a la tripulación porque siente que está en riesgo su propia existencia. Entonces también ahí hay un dilema bien interesante de lo que significa el monolito, pero al mismo tiempo de lo que significa para la inteligencia artificial lo que puede hacer esa otra vida en el espacio, que sigue siendo al mismo tiempo una incógnita en Odisea del Espacio, en toda la obra, pues porque al final no vemos un extraterrestre como en Aliens que se mete a la nave y los mata, sino que al final se queda como en una relación de las inteligencias, de la inteligencia humana y de la inteligencia artificial que creó el ser humano en medio de esta cuestión de la creación de tecnologías. Y es el punto de inicio precisamente de Odisea del Espacio, de colocar este hueso que luego se convierte en una nave espacial, y luego en HAL, en esta gran máquina y esta gran tecnología que guía a los seres humanos en sus aventuras en el espacio. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias. Bueno, tal vez un último comentario, si alguien lo tuviese, unas últimas palabras por ahí por decir. Bueno, tomo la palabra. Un saludo para todos, para Julio, para Wilson, y para los demás que me conocen. Pues bueno, valoro la juiciosa aproximación a pues, esa profusa obra de este ineludible cineasta. Y tengo una pregunta al respecto. ¿La violencia como condición de lo real del ser humano podría ser el hilo conductor de la obra de Stanley Kubrick? Yo creo que tú acabas de resumir muy bien, primero, como la selección de las películas,
pero también lo que queda visible en esa insistencia del autor de navegar sobre diferentes momentos y capítulos del desarrollo de la humanidad en donde la violencia o es definitiva o genera, digamos, un drama moral o un debate de lo moral en medio de la violencia. Uno de los grandes proyectos que no pudo hacer Stanley Kubrick era representar a Napoleón Bonaparte y todas las guerras que él reprodujo. Entonces, fíjate que no es un elemento al azar dentro de la insistencia del autor, sino que en efecto estaba muy interesado en representar la guerra y también por este contexto en cómo lo encasillan en su personalidad, una persona que se condolía. Es bien interesante que alguien que tenga una sensibilidad del humano se haya dedicado a representar la guerra. Es decir, este no era un hombre sanguinario, no era una persona con una vocación, no es mencionado como alguien violento, sino todo lo contrario. Y lo que utiliza él en sus películas es de una u otra manera llevar al límite de cuál es el lugar de la violencia en lo real y hacia dónde nos ha llevado la violencia. En un primer momento nos ha llevado al espacio definitivamente, pero nos ha llevado a tomar decisiones como fusilar a tantos dentro del mismo regimiento, dentro del mismo pelotón, de denigrar a los jóvenes que van a Vietnam y despojarlos de absolutamente todo porque hay que convertirlos en máquinas de guerra, cuando quienes toman las decisiones están en unas salas de guerra, confabulando y también, digamos, con una capacidad totalmente distinta al que dispara y al que recibe las balas, ¿no? Entonces creo que es definitivo eso en la obra de Kubrick, el lugar de la violencia como un componente del humano y sobre todo esas múltiples dimensiones que invitan a la reflexión de ¿y para qué la violencia? ¿No? Bien, pues quedó ahí en la agenda por ver Espartaco y Doctor Strangelove, que es de las únicas que no he visto de la selección. Chévere, chévere, recomendadísimas. Doctor Vale. Strangelove es de mis preferidas. Vale. Y además tiene muchos recursos de imagen que cuando ustedes vean la película, ustedes van a decir, esto lo vi en Los Simpson, esto lo vi en otra película. Entonces es también, cuando ustedes vean todas las películas de Stanley Kubrick, quienes no han navegado la obra, se van a dar cuenta que sus películas han sido reproducidas en otras películas, en series, en caricaturas, y es maravilloso también ver el alcance de la obra de Kubrick en la cultura occidental. Sí, es una referencia recurrente sin duda. Muchas gracias. Wilson, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a quienes han compartido sus inquietudes, sus preguntas por ahí. Creo que no hay duda de que hay un montón de cosas en las que todas nos quedamos pensando luego de esta charla. Ha sido en verdad muy provechosa. De nuevo, Wilson, gracias por acompañarnos, por ofrecernos esta otra forma de acercarnos a Kubrick, de acercarnos sobre todo a estas relaciones posibles entre lo real, la memoria y el cine, un elemento que hasta el momento no nos había llegado con tanta contundencia en lo que va del para vivir. Así que por eso, muchas gracias de nuevo, Wilson. Chévere. Yo quiero cerrar con simplemente una mención y sobre todo es una invitación a la duda, a la especulación y a la creatividad, y es ver en el cine y sobre todo en estas películas, no solo en las de Kubrick, sino en muchas, la capacidad de construir relatos mitológicos. Yo creo que el cine como una fuente narrativa de las experiencias humanas cada vez más va a tener esa condición de lo mítico que personajes como Nietzsche o como Mircea Eliade o como muchos otros teóricos o autores han hablado sobre cómo los seres humanos hemos construido historias para construir lazos sociales, y creo que el cine tiene esa proclividad no solo de invitarnos a ver realidades en una pantalla, sino también a creernos ciertos cuentos, y qué maravilla ver cuál es el alcance de esos cuentos y hacia dónde nos llevan. Y muchas gracias de nuevo, Wilson, y bueno, a quienes
nos han acompañado en este espacio. También muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre ahí presentes acompañándonos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias más Julio César y José Leonardo, y por supuesto Wilson también, ¿no? Muchas gracias. Lo mismo, que estés muy bien.